Ya, muy buenos días, señoritas. Bienvenidas. Vamos a dar inicio a la clase de hoy día viernes, último día de la semana, viernes 4 de junio, siendo las 10:05 de la mañana. Y vamos a seguir trabajando en lo que comenzamos a trabajar el día martes. Y aquí voy a requerir la ayuda de ustedes para ir repasando un poquito. Bienvenida, Fernanda, buenos días. Buenos días. Y me gustaría saber lo que recuerdan de lo que vimos el día martes. ¿Algún concepto, algo en específico? Algo de lo que recuerden de los dibujitos que vieron. El ángulo de centro y el ángulo inscrito. Muy bien, Pilar. Vimos el ángulo del centro y el ángulo inscrito. El ángulo del centro y el ángulo inscrito, eh, ¿de qué figura o de qué lugar geométrico? En una circunferencia. Muy bien, Pilar. Ángulo inscrito y ángulo del centro en una circunferencia. Bienvenida, Cintia. Buenos días. Buenos días, profe. También vimos algunos elementos de la circunferencia. ¿Quién me podría nombrar algún elemento de la circunferencia que recuerde? Vimos como cinco o seis elementos súper importantes. Bienvenida, Daniela. Buenos días. Buenos días, profe. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba ese elemento? A ver, que se define como el segmento que une un punto de la circunferencia con su centro. El segmento ese que une un punto de la circunferencia con el centro. Alguien lo nombró ese día. Empezaba con R, terminaba con O. Radio. Muy bien, Fernanda. Radio. Después, el segmento que une dos puntos de la circunferencia y este segmento pasa por el centro. Diámetro. Muy bien, Pilar. El segmento que une dos puntos de la circunferencia, dos puntos cualesquiera, y que no necesariamente pasa por el centro. ¿Cómo se llamaba ese segmento? Ese día incluso costó bastante que salga, salga a la luz ese concepto. Empezaba con C, terminaba con A. ¿Cuerda? Muy bien, Cintia. Incluso dijimos que el diámetro es una cuerda, pero es una cuerda especial porque pasa por el centro. Después hablamos de una recta que tocaba en dos puntos la circunferencia. Una recta no tiene ni principio ni final, pero esta recta pasa por la circunferencia y la toca dos veces. ¿Cómo se llama esa recta? ¿Qué tipo de recta es? Secante. Muy bien, Fernanda. Y había otra recta que tocaba en un punto de la circunferencia. ¿Cómo se llama esa recta? Empieza con T y termina con E. Tangente. Muy Tangente. bien, Maura. Muy bien, Cintia. Tangente. Vimos los elementos entonces. Vimos como dijo
pilar, el ángulo inscrito, el ángulo del centro, también el arco. Y con respecto a eso, vimos cuatro teoremas o un teorema que se podía dividir en cuatro. Vimos que si yo les entrego el ángulo inscrito, podemos calcular la medida del ángulo del centro. Si les entrego la medida del ángulo del centro, podemos determinar la medida del ángulo inscrito. Vimos también que si yo les entrego la medida del ángulo inscrito, podemos determinar el arco. Y vimos también que si les entrego la medida del ángulo del centro, podemos calcular la medida del arco también. Así que son como cuatro cositas, cuatro teoremas. Voy a presentar pantalla ahora, compartir pantalla para que hagamos una actividad de repaso y de ahí pasemos a los demás teoremas que nos falta ver. Ya, el objetivo sigue siendo el mismo. Vamos a aplicar los teoremas que se cumplen en una circunferencia. Hagamos esa actividad, una actividad bastante parecida a la número 1 del día martes, pero ahora es la número 3. ¿Alguna voluntaria para leer la actividad? El simbolito S significa ángulo, M es medida y el otro simbolito que está arribita de las letras, arco. ¿Podrías leerlo, Cintia? Sí, pero bueno, Yo te voy ayudando. sea menos. No, sea ángulo. Vamos a ocuparlo como ángulo. Bueno, sea ángulo ACB, un ángulo inscrito de la circunferencia de centro O Oh, tal muy bien. que M ángulo ACB igual 42,5 grados. Sí, ¿Cuál M, es la M es M? medida ¿Cuál es la medida del ángulo AOB y la medida AB del arco AB. del arco AB? Excelente, Cintia. Muchas gracias. Ahí está, presentado por Cintia. Se entrega una información. Se dice que el ángulo ACB es un ángulo inscrito. La circunferencia tiene centro O y se entrega una medida. ¿La medida de qué ángulo se entrega? ¿Del ángulo inscrito o del ángulo del centro? ¿Del ángulo inscrito? Bien, Gloria, ACB es el ángulo inscrito. Ahí aparece la información. En el dibujo también queda bastante claro. Y dice que la medida es igual a 42,5 grados. La pregunta es, ¿cuál es la medida del ángulo AOB? AOB, ¿qué tipo de ángulo es? ¿Del centro? Muy bien, ángulo del centro y se pide la medida del arco AB. Y el arco AB, si se dan cuenta, es común para los dos ángulos, para el ángulo AOB y para el ángulo ACB. Subtienden el mismo arco, por lo tanto podemos aplicar el teorema. Ahora la gran pregunta es, ¿cuál era el teorema? ¿Cómo se aplicaba? ¿En qué consistía? Y a lo mejor con la respuesta nos va a quedar claro cuál es el teorema. Si alguien tiene por ahí la respuesta de la medida del ángulo AOB, acá tengo que hacer un cambio. AOB, ese que nos piden. ¿Cuánto mide el ángulo AOB? ¿Qué me podría dar una respuesta? A ver, de lo que recuerdan, si vieron el PPT, si tomaron apuntes. 85. 85 dice Gloria.
¿Qué opinan las demás? Bienvenida Belén, buenos días. Buen día. ¿Será A ochenta y mí me cinco? daría decimal, pero no sé si se aproxima o no. Que me daría 21,25. Ah, ya, vamos a ver. Entonces Pilar dice 21,25, Gloria 85. Votemos entonces. ¿Quién apoya a Pilar y quién apoya a Gloria? Belén, ¿a quién apoyas tú? Ambas. A ambas. Cintia, ¿qué piensas tú? 85 No dijo sé, Gloria. profe, es que todavía no entiendo mucho. Ya, 85 dijo Gloria y 22, 21,25 dijo Pilar. Daniela, ¿qué opinas tú? ¿Por quién votarías? No sé, profe, estoy como mi timota. Ah, ya, estás en la duda igual. Fernanda, ¿con quién te quedas? ¿Con Gloria o con Pilar? ¿Con ambas? Con ambas. Gloria, ¿te quedas contigo o con Pilar? No estoy segura. Maura, Yo igual con ambas, porque igual los números que dieron son súper distintos. ya, vamos a ver entonces. ¿Y Pilar sigue firme en tu posición o cambiaste de opinión? No, sigo firme. Ya, vamos a ver entonces. El teorema decía lo siguiente. Vamos a ocupar el PPT anterior. El teorema decía, tercer párrafo, si un ángulo del centro y un ángulo inscrito en una circunferencia subtienden el mismo arco, el ángulo del centro mide el doble que el ángulo inscrito. Ese es el teorema que nos ayuda a resolver esto. El ángulo del centro mide el doble que el ángulo inscrito. Tienen el mismo arco, así que no hay problema, se aplica el teorema. Así que volvamos al ejercicio. El ángulo del centro entonces mide el doble de lo que mide el ángulo inscrito. ¿Cuánto entonces mide? El ángulo inscrito está entregada su medida. Falta entonces el ángulo del centro, que mide el doble de lo que mide el ángulo inscrito. ¿Qué opinan ahora? Una de las dos está correcta, la de Gloria o la de Pilar. Eso les puedo decir. A o B es un ángulo del centro. Y el ángulo del centro, repito, mide el doble de lo que mide el ángulo inscrito, que es ACB. Sí, es 85. Ya, bien, Pilar, sí, 85 grados. Aplicamos el teorema, el ángulo del centro mide el doble de lo que mide el ángulo inscrito, entonces mide 85 grados. Bien, Gloria. 85 grados. Y también nos piden la medida del arco AB.
¿Cuánto mide el arco AB? Igual tiene que ver con un teorema. Pero quiero saber sus respuestas antes. A ver, 85. 85 dice Gloria. ¿Por qué, Gloria? Porque mide lo mismo. Exacto. Lo mismo que dijimos la semana pasada, o sea, el martes, perdón. El arco, la medida del arco es la misma que la medida del ángulo de centro. Así que mide 85 grados. Y ahí está el otro teorema. 85 grados. Y como les dije ese día, hay preguntas que son súper directas, numéricas, con respuestas numéricas, pero hay otras en las que tenemos que resolver una ecuación previamente para llegar a la medida de los ángulos previo al cálculo de una incógnita. Entonces, practiquemos eso también. Hicimos un ejercicio parecido el día martes. Dice, ¿podrías leerlo, Fernanda, por favor? Sí, Ya, gracias. se hace una circunferencia de centro o además, ¿eso qué era? Ángulo, Ángulo DO, DOB del centro y ángulo DAB inscrito. sí, Si, medida, si medida ángulo DOB igual beta, beta más 52 grados y medida de el ángulo ángulo, sí, DAB igual beta. ¿Cuál es el valor de beta? ¿Cuánto mide ángulo DOB y ángulo DAB? ya, Fernanda, perfecto. Entonces ahí tenemos un dibujito, nuevamente un ángulo inscrito, un ángulo de centro, aparece la información arribita, la circunferencia de centro O, y aquí se pide averiguar primero el valor de beta, y de esa forma vamos a poder averiguar el valor o la medida del ángulo DOB y el ángulo DAB. DOB es un ángulo del centro, como pueden ver en la figura y en la información que se entrega, y DAB es un ángulo inscrito. Entonces lo que hicimos ese día fue tratar de probar con valores que ustedes me daban, pero dijimos que de repente era un poquito lento el tema ese, porque podíamos encontrar este número después de un buen rato, el valor. Si tenemos suerte lo encontramos enseguida, pero no siempre ocurre. Entonces, matemáticamente podemos hacerlo también, aplicando el teorema. El teorema dice que el ángulo de centro, lo acabamos de ver, mide el doble de lo que mide el ángulo inscrito. Entonces tenemos que ser capaces de escribir matemáticamente eso. ¿Alguien se atreve con algún valor antes de ir a la parte matemática? ¿Cuánto valdrá beta para que se cumpla el teorema? Si no, vamos a verlo inmediatamente matemáticamente. Ya, vamos a verlo matemáticamente. Repito, tenemos que ser capaces de escribirlo esto con simbología matemática. Entonces, se anota lo siguiente. Dice 2 beta igual a beta más 40. Y aquí dijimos que tenemos que aplicar el teorema, que el ángulo del centro mide el doble de lo que mide el ángulo inscrito. O es lo mismo decir
el doble de lo que mide el ángulo inscrito es igual al ángulo del centro. Entonces, ahí está. El ángulo inscrito, que es DAB, mide beta. O sea que el doble de beta, ahí está, el doble de beta, tiene que medir, y cuando decimos tiene que medir, colocamos signo igual, tiene que medir lo que mide el ángulo del centro. El doble de lo que mide el ángulo inscrito, o sea, 2 veces beta, tiene que ser igual a la medida del ángulo del centro, que es beta más 52, perdón, acá vamos a hacer el cambio. Esa parte, ¿se entiende? Ya, ahora sí. Repito, beta entonces es la medida del ángulo inscrito. Beta más 52 grados es la medida del ángulo del centro. Y el teorema nos dice el doble de lo que mide el ángulo inscrito. Entonces nos fijamos en el dibujo. El ángulo inscrito es DAB, dice que mide beta, el doble de beta, entonces por eso colocamos 2 beta, debe ser igual a la medida del ángulo del centro. Y nos fijamos en el dibujo, el ángulo del centro es DOB. Nos fijamos en la información, dice que DOB es beta más 52 grados. Por eso coloqué la primera parte acá. Aquí ya hemos aplicado el teorema y se forma una ecuación de primer grado, donde debemos averiguar cuánto vale beta. Para averiguar cuánto vale beta, viene toda la parte de la resolución de la ecuación de primer grado, dejando las incógnitas antes del igual y los números después del igual. Lo que no es obligatorio porque también se podría hacer al revés, dejar las incógnitas a la derecha y los números a la izquierda, pero casi siempre se trabaja con las incógnitas a la izquierda. Y en este caso nos conviene además. Entonces nos queda 2 beta menos beta, porque este beta que estaba después del igual pasó restando ahora, porque estaba sumando acá imaginariamente. Igual, el número que tenemos después del signo igual es 52 grados. 2 beta menos beta es reducción de términos semejantes. 2 beta menos beta es beta, porque es restar 2 menos 1, nos queda 1. ¿1 qué? 1 beta, pero el 1 no se escribe. Igual 52. Por lo tanto, beta es igual a 52 y ya hemos encontrado la medida del ángulo inscrito, porque el ángulo inscrito decía que valía beta, el ángulo DAB. Después la medida del ángulo de centro la vamos a sacar por teorema, por conclusión, por lo que sea, o por reemplazar. Medida del ángulo de centro es beta más 52 grados. Beta ya sabemos cuánto vale, entonces 52 grados más 52 grados, eso es 104 grados. Y se cumple el teorema, porque el ángulo de centro mide el doble de lo que mide el ángulo inscrito, o el ángulo inscrito mide la mitad de lo que mide el ángulo del centro. Podemos trabajarlo como queramos, con la mitad o con el doble, teniendo cuidado nomás. ¿Queda claro o hay alguna consulta? ¿Queda claro? Bueno, Gloria, por ahí, ¿alguien alguna consulta, alguna duda? Pasemos a los siguientes teoremas. Lo que vamos a hacer es ir nombrándolos, y si tienen alguna duda, obviamente que la hacen llegar a través del chat o activan su micrófono, como ustedes quieran. Y aquí tenemos 3 teoremas más. Son 3 figuritas. Harto texto, harta simbología matemática. Vamos con el primero. El primero es el más cortito. Dice, y es bien sencillo, todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto. Y todo eso significa algo matemático. Ahí están palabras. Veamos el dibujo. Aquí tenemos efectivamente un ángulo inscrito. El ángulo inscrito es ACB.
¿Por qué inscrito? Porque su vértice está en un punto de la circunferencia y a este vértice se le llamó C. Repito, todo ángulo inscrito en una semicircunferencia. Si se dan cuenta, el dibujo pertenece a una parte de la circunferencia, que es la mitad. Y si es la mitad, estamos hablando de una semicircunferencia y dice que es recto. Y si es recto, entonces estamos hablando de una medida. ¿Cuántos grados mide un ángulo recto o tiene un ángulo recto? 180 grados. No, ese sería el extendido, ángulo extendido. ¿Y el ángulo recto? De acuerdo al dibujito que aparece ahí del cuadradito ese. Ah, 90. Bien, Pilar, 90 grados. Entonces ahí está, todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto, es decir, mide 90 grados. Esta información de 180 grados que aparece acá abajito es del ángulo extendido. Y se cumple el teorema también. El ángulo inscrito mide la mitad de lo que mide el ángulo de centro, o el ángulo de centro mide el doble de lo que mide el ángulo inscrito. 90, 180, 180, 90 grados. Y ahí está, escrito matemáticamente. Medida del ángulo ACB, que es el inscrito, va a ser igual a la medida del ángulo de centro partido por 2. 180 grados partidos por 2 es 90 grados. Entonces, cada vez que ustedes se enfrenten a una figura de este tipo y vean un dibujo así, van a decir, ah, este es un ángulo inscrito, pero está inscrito en una semicircunferencia, por lo tanto, automáticamente van a decir, mide 90 grados. Siempre va a ocurrir. Después, veamos un segundo teorema, que tiene que ver mucho con el teorema principal, que es del ángulo inscrito o el teorema del ángulo de centro. Pero ahora aparecen varios ángulos inscritos y aparece un ángulo de centro, obviamente. Y todos subtienden el mismo arco. Todos tienen el arco AB como su base o su origen. Entonces el teorema dice, ángulos inscritos que subtienden arcos iguales o el mismo arco son congruentes entre sí. Entonces podemos colocar muchos ángulos inscritos y van a medir lo mismo, siempre y cuando subtiendan el mismo arco que el ángulo del centro. Es una extensión del teorema que ya hemos visto que vimos con un solo ángulo inscrito, ahora son varios. Y aquí aparece simbología matemática, cómo se calcula la medida del ángulo ACB es igual a la medida del ángulo del centro partido por 2, la medida del ángulo ADB es igual a la medida del ángulo del centro partido por 2, la medida del ángulo AEB también es la medida del ángulo del centro partido por 2, y todos los ángulos inscritos son congruentes. ACB, ADB, AEB. Eso significa ese símbolo, congruencia. Y aquí aparece el verdadero símbolo de ángulo, que yo no he podido encontrar, pero cuando lo encuentre ya lo voy a poder ocupar. Por eso he ocupado el signo menor que se parece bastante al del ángulo, pero lo estamos ocupando como ángulo. ¿Se entiende ese teorema? Que es muy parecido al otro, pero aparecen más ángulos inscritos nomás ahora, pueden aparecer un montón. Todos miden lo mismo al final. El que está en C, el que está en D y el que está en E, en este caso. Y podría aparecer un F, un G. Y tenemos el último teorema, por ahora, que dice que en todo cuadrilátero, ahí aparece un cuadrilátero, inscrito en una, inscrito en una circunferencia, sus ángulos opuestos son suplementarios. Opuestos que están frente a frente. Y este cuadrilátero obviamente tiene cuatro ángulos. ¿Quién me podría nombrar un ángulo de ese cuadrilátero? Un ángulo tiene tres letras, no cuatro, ni tampoco dos. ¿Qué ángulos ven acá en este cuadrilátero? No me digan alfa y beta porque esos son ángulos, pero son los ángulos que están aquí en el centro. Me refiero a ángulos del cuadrilátero, con tres letras. ABC, Bien, ABC es uno, el que está acá. La letra del medio indica el vértice. ¿Qué otro ángulo? AOC, ADC también. Perfecto. ¿Qué otro más?
Ya tenemos el ángulo en B, el ángulo en D, faltaría el ángulo en A y el ángulo en C, que hay que nombrarlo con las tres letras. Ya, estaría ADC, DCB, CBA y BAD. Ahí están todos. Y dice, aquí está, primero dice que alfa más beta, los que están en el medio, forman una circunferencia adentro, entonces la circunferencia mide 360 grados. Después dice que la medida del ángulo CBA es un ángulo inscrito, va a ser igual a alfa partido por 2. Ahí nuevamente estamos aplicando el teorema del ángulo del centro o del ángulo inscrito. También dice que la medida del ángulo ADC es igual a beta partido por 2. Nuevamente teorema del ángulo inscrito o del ángulo del centro. Y después dice que medida del ángulo CBA más la medida del ángulo ADC, los que están frente a frente, los opuestos, aquí ya estamos trabajando con el teorema, es igual a 180 grados. ¿Por qué 180 grados? Porque estamos hablando de que los opuestos son suplementarios. Y cuando vimos se vio suplemento o complemento en séptimo, en octavo, en primero y medio por ahí, dijimos que los ángulos suplementarios, eh, la suma de los ángulos suplementarios es igual a 180 grados. Del mismo modo, dice, se obtiene que la medida del ángulo BAD, el que está bajito a la parte izquierda, más la medida del ángulo DCB, el que está arribita a la parte derecha, los que están frente a frente opuestos, 180 grados. Entonces tenemos eso es lo principal. Vamos a tener un cuadrilátero que está inscrito en la circunferencia y yo les voy a entregar la medida de un ángulo y ustedes tienen que ser capaces de encontrar la medida del ángulo que está enfrente, el opuesto, sabiendo que son suplementarios. O sea que su medida, la suma de sus medidas va a ser igual a 180 grados. A eso se refiere suplementarios. Y ahí están los tres teoremas. El primero bastante sencillo, tiene que aparecer esa figura de esa forma para que podamos ocuparlo. El segundo es una extensión de lo que ya vimos, varios ángulos inscritos, el ángulo de centro y todos con el mismo arco. Y este es un nuevo teorema que tiene que ver con un cuadrilátero inscrito en una circunferencia. Ángulos opuestos son suplementarios, por lo tanto la suma de ellos tiene que ser igual a 180 grados. Hagamos un ejercicio. De acuerdo a la figura que ven en pantalla, ¿cuál de los tres teoremas habrá que ocupar? ¿El primero, el segundo, el tercero? Ese es el dibujo y aquí están los teoremas. ¿A qué se parece? ¿A qué dibujo? Al segundo. Al segundo. Aparecen dos ángulos inscritos y en el dibujo aparecían tres, pero da lo mismo, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro. Ya, vayamos leyendo. Dice CAC, una circunferencia. Con centro O me faltó colocar ahí. Pero dice además que COD es un ángulo del centro. Perfecto, ahí está. COD es un ángulo del centro. CED y CBD son ángulos inscritos. Perfecto, también está, sus vértices están en la circunferencia. Todos poseen el mismo arco. ¿Cuál es el mismo arco que comparten todos? ¿Cuál sería el arco que comparten todos, común para todos? El arco es esa figurita, la unión de dos puntos de la circunferencia, esa curvita. CD. CD, muy bien, dijimos que también se leía de derecha a izquierda porque es contrario a la aguja del reloj. No de izquierda a derecha, es de derecha a izquierda. Por eso que se lee CD y no DC. CD. Ya, ahí está. Dice que la medida del ángulo CBD, que es inscrito, es igual a alfa menos 15 grados. Y la medida del ángulo COD, que es del centro, es igual a alfa más 10 grados. Pregunta,
¿Cuáles son las medidas del ángulo CBD? O sea, nos están preguntando la medida exacta porque acá aparece en términos de alfa. Tenemos que averiguarla exactamente cuánto es. Y también nos piden la medida del arco CD. Entonces, tiene que ver con el teorema anterior, el segundo. Y el segundo está relacionado mucho con el primero. Es prácticamente lo mismo como les dije, pero es una extensión nomás. Y tenemos que averiguar cuánto mide el arco CD. Entonces primero tenemos que averiguar cuánto vale alfa, sí. Y tenemos que ser capaces de escribir matemáticamente esto del teorema con incógnitas para formar la ecuación. Entonces, a ver, yo voy a ir ayudándoles. Dice el teorema lo siguiente, tenemos que ser capaces de escribir matemáticamente esto que les voy a decir en palabras. El doble, ¿qué escribirían si yo les digo el doble? ¿Qué número? 2 menos 15. Perfecto, Daniela, doble, 2, ya. El doble, ahí se adelantó Gloria, el doble de la medida del ángulo inscrito. ¿Qué le agregamos entonces? 2. ¿Por qué? ¿Por qué cosa? ¿Por qué cosa multiplicamos el 2? El doble de la medida del ángulo inscrito. Alfa menos 15 grados. Muy bien, el ángulo inscrito es CBD y mide alfa menos 15 grados. Eso tenemos que ser capaces de escribir ahí en nuestro cuaderno. Doble, o sea, 2 paréntesis de alfa menos 15 grados, cerramos paréntesis, debe ser igual a la medida del ángulo de centro. ¿Cuánto mide el ángulo de centro? Alfa más 10 grados. Excelente, Gloria. Listo, ahí está. Fuimos entre todos capaces de escribir matemáticamente el teorema, la aplicación del teorema. Vamos a verlo entonces. Ahí está. La primera parte, que siempre va a ser la más complicada, el doble de lo que mide el ángulo inscrito, que es alfa menos 15 grados, es igual a alfa más 10 grados, que es lo que mide el ángulo del centro. Empezamos a hacer los cálculos matemáticos. 2 por alfa, 2 alfa, menos 2 por 15, 30, en este caso son grados, 30 grados, igual a alfa más 10 grados. Juntamos todas las incógnitas antes del igual, todos los números después del igual. Nos queda 2 alfa menos alfa, igual 10 grados, se conservó en el mismo lado, así que se baja tal como está. Y el 30 grados que estaba antes del igual estaba restando, pasa sumando, nos queda 30 grados. 2 alfa menos alfa igual alfa, 10 más 30 son 40, nos queda que alfa mide 40 grados. Y hemos determinado alfa. Y ahora viene la parte de reemplazo, de sustituir y responder las preguntas. Las preguntas eran cuáles son las medidas del ángulo CBD y la medida del arco CD. Medida del ángulo CBD. Dice que es alfa menos 15 grados. O sea, va a ser 40 menos 15 grados. Y eso nos da igual a 25 grados. Eso es lo que mide el ángulo CBD que era inscrito. CBD entonces aquí dijimos que es 25 grados. Ya, 25 grados tenemos acá. Yo voy a ir haciendo algunas preguntas entonces. Si este ángulo inscrito CBD mide 25 grados, ¿cuánto mide el ángulo inscrito CED de acuerdo al teorema? El que está acá, ¿cuánto debería medir? 25 grados. También, porque todos los ángulos inscritos van a medir lo mismo. Y si agregamos otro por acá por la derecha, también van a medir lo mismo. Ya, tenemos que CBD 25 grados, CED 25 grados, COD ahora, que no venía en la pregunta, pero agreguémoslo. COD, que es el ángulo de centro, ¿cuánto mediría? Que es del centro. 50 grados. Muy bien, 50 grados. Y CD, arco CD, 50 también. 50 también. Perfecto.
Y aquí está la respuesta. 2 por 25 grados es 50 grados. Medida del arco CD. Y CBD dijimos que era 25 grados. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. No, Ya. También se podía hacer mediante reemplazo. Alfa acá se reemplazaba por 40 y 40 más 10 son 50 y obteníamos COD. Era otro camino. Y vamos con la última pregunta antes de finalizar. ¿Qué teorema debemos aplicar? ¿El primero, el segundo o el tercero de acuerdo a esta figura? El tercero. El tercero, porque es un cuadrilátero inscrito. Ya dice si en el cuadrilátero ABCD inscrito en una circunferencia de centro O, la medida del ángulo BCD, nos fijamos entonces, BCD, o sea, esta medida la entregan. Dice que es 98 grados. La pregunta es, ¿cuánto mide el ángulo DAB, el opuesto? BCD 98 grados. DAB es la gran pregunta, el que está frente a BCD. ¿Qué responderían? A ver, si son suplementarios, sabemos que son suplementarios, están frente a frente en una circunferencia, inscritos. 180 grados debe dar la suma de esos dos ángulos. BCD 98 grados. ¿Cuánto? 82 grados. 82 grados. ¿Están de acuerdo? ¿Las demás? Son suplementarios, la suma nos tiene que dar 180 grados. ¿Qué hiciste, Gloria? ¿Mediante una suma o mediante otra operación? No, a 180 le resté 98. Excelente, Gloria. Te felicito, perfecto. Aquí está la respuesta. La suma de ambos, de las medidas de ambos ángulos, nos tiene que dar 180 grados. Entonces uno coloca la medida del ángulo DAB más la medida del ángulo BCD, nos tiene que dar 180 grados. Pero BCD está 98 grados. Yo no escribí la ecuación. Se forma una ecuación y nos faltaría obviamente la medida que nos están pidiendo, que es DAB. Y la medida de BCD va a tener que trasladarse al otro lado restando al 180. Entonces nos va a quedar 180 grados menos 98 grados. Y eso es igual a 82 grados. Me faltó escribir esto. Lo podemos escribir de inmediato. Esto fue lo que me faltó escribir. A ver, medida del ángulo BCD más medida del ángulo DAB es igual a 180 grados. Esto fue lo que me faltó escribir y debe ir arribita de esto. Ahora sí, aquí escribimos el teorema.
Y aquí está lo que se hizo. Medida el ángulo de AB, la que había que calcular se mantuvo ahí, el 180 grados se mantuvo ahí, este pasó restando acá, que valía 98 grados, y finalmente eso nos da 82 grados. Chicas, ¿alguna duda, alguna consulta? Vamos a seguir practicando esto el día martes. Voy a aprovechar de tomar lista. em, por aquí, por aquí y por aquí. Ya, chiquillas, las dejo en libertad de acción. Que tengan un lindo fin de semana, se cuidan, descansan y nos estamos contactando por cualquier medio disponible. Chao, profe. Chao, chao. Cuidados. Chao. Chao.